Leopoldo Raúl Guido Moró. Leopoldo, ¿bien? ¿Qué tal? Bien, no se usan más 3 nombres ya, Leopoldo. No, no se usan más. Y además yo tengo 3 nombres en realidad porque quisieron quedar bien con toda la familia. Y yo tenía un abuelo que se llamaba Guido, de nombre. Lo cual me causó muchos problemas, porque Guido también es apellido. Claro, sí. Bueno, tuvimos un presidente. Tuvimos un presidente. Que venía de la Corte Suprema. Entonces siempre tenía lío en las Claro. inscripciones en el colegio, porque unos me ponían Guido Moró como si fuera doble apellido, Claro. otros me ponían el nombre. Bueno, me causó más problemas que... Pero en la familia no causó problemas, resolvió un problema porque tenía el nombre de todos mis abuelos. Leopoldo Raúl por parte de mi padre y Guido por parte de mi madre. Está. Bueno, a ver, yo miro la biografía, dice, nacido en Rosario, pero uno lo asocia a Moró permanentemente, históricamente, con la militancia en la UCR en San Isidro. ¿Es nacimiento casual en Santa Fe? Absolutamente casual. Rosario, Santa Fe, en Rosario. Bueno, precisamente mi madre era de Paraná y yendo a ¿De visitar, Paraná? Claro. ¿Apellido? Apellido Benedetti. Porque no, mi viejo es paranaense y va ¿Sí? mucho a Paraná, sí, exactamente, Mira. sí. Bueno. Tenés un diputado Benedetti ahora, entrerriano. Que sospecha que tiene algún parentesco conmigo. Pero lo concreto es que precisamente iba a visitar a mi abuelo Guido, que vivía en Paraná. Mi madre se había casado acá en Buenos Aires, ya se había quedado. Y en esos viajes de ida y vuelta, vos te acordás, porque vos sos de esa zona, que en aquella época no estaba el túnel subfluvial. Pero cruzar era ir al Polo Norte, con la balsa y la maroma había que cruzar la isla Verduc, por supuesto, era toda una cuestión. Divino, pero podías estar un día a veces cruzando. Entonces, en uno de esos viajes, mi madre vuelve, toman el tren en Santa Fe para venir a Buenos Aires, pero empieza con el parto en Rosario, se tiene que bajar en Rosario y me tuvo ahí. Y en aquella época no es como ahora, que a las mujeres al día siguiente las sacan de la habitación y las hacen ir. Se tuvo que quedar una semana y bueno, mi viejo me inscribió en Rosario, pero es totalmente casual. Bueno, y después decime, el tema del radicalismo, ¿es herencia o no? ¿O militancia tuya? No, mi padre y mi madre no tenían una identidad partidaria. Mi padre tenía una inclinación hacia el socialismo, pero te estoy hablando del socialismo de la década del 50, que dicho sea de paso era bastante antiperonista. El Juan B. Justo. Sí, claro. Era bastante antiperonista. Sí, claro. Mario Bravo, esa gente era, sí. Entonces, pero sí era un hogar politizado, se hablaba mucho de política. Mis tíos sí tenían... ¿Qué hacía Leopoldo padre? ¿Qué hacía tu viejo? Ingeniero. Ingeniero. Mi viejo era ingeniero. Era un lugar donde se conversaba mucho de política. Yo tenía 2 primos, o mejor dicho, 2 tíos, que eran primos de mi padre, que sí eran militantes del Partido Socialista. Uno más de izquierda, porque militaba en el socialismo de Coral. Claro, el PCT, Partido Socialista de los Trabajadores, el hombre de los bigotes en los 70. Exacto. Que era una especie de imagen de Alfredo Palacios, efectivamente. Usaba el ponchito, todo. Sí. Era un hogar muy politizado. Coral Scipioni era la fórmula del 73. Claro. Nora Scipioni, sí. Dale. Así que se hablaba mucho de política en mi casa, ya en las reuniones familiares, en la mesa, etcétera. Y bueno, yo tenía ya un interés, una inclinación. Y en San Isidro, precisamente, ahí a la vuelta de mi casa, vivía un concejal del radicalismo, que fue el primero que me llevó a un acto partidario. Yo tendría 13 años, una cosa por el estilo, y lo fui a escuchar a San Isidro a un acto de campaña electoral, creo que fue la campaña del año 60. No había asumido Ilia todavía, claro. No. Había asumido Frondizi en el 58. Bueno, mi primer contacto con la militancia, no partidaria, pero con la militancia fue el enfrentamiento de Laicos y Libres del año 58, que fue una movilización estudiantil que duró 3 meses. Sí. Cuando el frondicismo pretendía abrir universidades privadas, ¿no? Exactamente, la habilitación de títulos en universidades privadas. La mayoría de las cuales en aquel momento las privadas eran confesionales. Claro, por eso se hablaba de laica y libre. Bueno, ese fue mi primer contacto militante en el secundario. Pero en el año 60 hay una campaña de renovación de las cámaras, porque el 58 se elige a Frondizi, y ahí voy a ese acto que me lleva el padre de mi amigo, y lo escucho a Balbín en un acto ahí. Bueno, y a los 2 o 3 días empecé a ir al Comité Radical de San Isidro. Y decime, yo antes de empezar te preguntaba esto, porque la verdad que escaparte ya en los 70, vos fuiste miembro fundador
de lo que era la Juventud Radical, de lo que era la coordinadora. Digo, escaparse al espíritu de violencia era complicadísimo, ¿no? Porque estaba la izquierda, estaba el peronismo, estaba el Che Guevara en Cuba. Digo, escaparse a la opción de la violencia no digo que estaba bien, digo que no era el camino más usual, o el camino más usual era la violencia, sí, ¿o no? Sí, pero hay que diferenciar dos etapas. Sí. La primera etapa fue para nosotros, ¿no? La del año 66 tras el derrocamiento de Ilia. Claro. Bueno, eso trajo aparejado la proscripción de todos los partidos políticos. Hasta ese momento el único partido proscripto era el peronismo. Claro, claro. Gracias, muy amable. La intervención a las universidades. Claro, exactamente, claro. La prohibición de las actividades. El exilio de los intelectuales y de los físicos. Sí. Bueno, esa fue una primera etapa. Ahí es cuando nosotros creamos la coordinadora en el año 68 en Setúbal, en provincia de Santa Fe. Esa fue una primera etapa donde había violencia institucional por parte del gobierno militar. Claro. Que, te reitero, abarcaba toda la sociedad, el cordobazo, el rosariano, sí, claro. etcétera, etcétera. Y recién empezaba a desarrollarse lo que podríamos llamar la violencia no institucional, es decir, lo que se llamaban en términos genéricos la lucha armada, las formaciones especiales, etc. Nosotros no participábamos de la teoría de la lucha armada, pero obviamente enfrentábamos la violencia institucional y a veces con violencia de masa. ¿Qué digo? Porque parecía que la violencia era el camino como más directo a la recuperación del poder, a la conquista del poder. Claro, pero nosotros teníamos la convicción, que después se confirmó con el devenir histórico, que la violencia de grupos, digamos, iluminados o vanguardistas, traía aparejada una reacción del aparato estatal que iba a tener a su favor o de su lado a la mayoría de la población. Que fue lo que después ocurrió. Ahora, esa violencia, que era violencia originalmente institucional, porque estaba iniciada por un golpe de Estado, por una dictadura militar, etc., no justificó lo que ocurrió después del 73, cuando ya asume un gobierno democrático. Ahí es donde nosotros partimos lo que se llaman las juventudes políticas argentinas y confrontamos con la teoría de la lucha armada de manera nítida, digamos. Y nuestra consigna en aquel momento, y la mantuvimos hasta el año 83, era elecciones libres sin proscripciones ni condicionamiento como salida institucional. Bueno, o sea, la militancia te marca siempre, digo, y como pasaba en esos años también, el ejercicio del periodismo era casi elegir un lugar de militancia, porque digo, la verdad, en esos años, no digo todos, pero la enorme mayoría de los periodistas tenían una militancia explícita, ¿no? Sí, una identidad. Sí, digo, estaban los radicales, el peronismo, el PC, estaban, digo. Pero había una identidad política. Y vos, el periodismo es una manera de ganarte unos mangos y seguir vinculado con la política. Ya, la política como objetivo de vida te toma desde el comienzo. Era y es mi vocación. Yo siempre digo que vos tenés políticos de ocasión y políticos de vocación. Para mí la política ha sido siempre vocación de servicio, etc. Pero efectivamente, bueno, necesitaba herramientas de vida, digamos, ¿no? Formas de vida, de sostenimiento, no solo propio, sino familiar, etc. Y me volqué al periodismo, que se parece mucho a la Totalmente. Y te hago una pregunta, porque la verdad, por supuesto que en cualquier emprendimiento el fracaso es parte de la vida, le pasa a los deportistas, a los empresarios, pero ¿cómo te tocó vivir a vos cuando en política no se lograron los objetivos? Digo, eso que porque uno la verdad pone mucha polenta, deja un montón de cuestiones, pone la vida y a veces los resultados no se dan. Y eso que creíamos, perdóname, hace 40 años creíamos que los objetivos los conquistábamos y que los conseguíamos, ¿no? Sí, ¿Eso joroba o no joroba? Pero no siempre, Pato. A ver, durante el largo periodo de las dos dictaduras militares que tuvieron casi continuidad, salvo el interregno del gobierno de Cámpora y Perón, que fue y de Isabel, pero que fue apenas 2 años y pico, 3 años, hay una continuidad desde el 66. Sí, claro, hasta el 83, sí. En aquel momento, la verdad, que también uno podía sentir la sensación de la derrota, imaginar que nunca iba a haber democracia en Argentina, o que nunca íbamos a recuperar la democracia en Argentina. Y sin embargo lo logramos.
Y hoy estamos viviendo el interregno más prolongado de democracia de la historia argentina, gracias a esa lucha que se dio, que desemboca en el 83, no solo con el triunfo de Alfonsín, sino con el pacto democrático que se funda en el 83, que yo creo que hoy está en riesgo. Me parece que hoy estamos en un devenir hacia el autoritarismo otra vez. Pero uno no se deja vencer nunca por los retrocesos. Tuvimos retrocesos en esos años, pero bueno, forma parte de la lucha política, avances, retrocesos, flujos, reflujos, y bueno, nos tocó atravesar distintas etapas. La etapa durísima de la dictadura, que significó mucho desde todo punto de vista, no solamente de la violación sistemática de los derechos humanos, sino desde el punto de vista de la destrucción económica del país, el industricidio de Martínez de Oz, etcétera, etcétera, pero también como generación, que pasó a vos, nos tocó la alegría de la recuperación de la democracia, digamos, ¿no? Que fue una epopeya. Y decime, ¿cómo ahora digo, a lo mejor uno puede hacer un balance, pero yo me acuerdo de Leopoldo Moró, que tenía 30 y pico de años, era un hombre clave en el 83, y con los hijos de Moró, que tenés 4 o 5. 5, dando vuelta ahí, eran chiquitos, tenían 5 años, tu compañera trabajaba, tenía un rol importante. Digo, ¿cómo era ese? No digo despelote, pero era complicado ser con mil horas de laburo y padre, ¿no? O madre. Sí, bueno, tal vez por eso casi todos mis hijos han terminado también con una fuerte vocación política. Cecilia, que fue presidente de la Cámara, era chiquita y jugaba por acá, jugaba a la muñeca. Digo, bueno, tratábamos de acompañarlos y que nos acompañaran. Yo muchas veces encaraba giras y iba con alguno de ellos. Bueno, en el año 83 precisamente, el más chico, Juan, nació, yo no estaba en Buenos Aires. Algo que no es que no me lo perdona mi mujer, no me lo perdono yo, pero estaba de campaña electoral, porque faltaban poco. Él nació en septiembre y la elección el 30 de octubre. Y yo andaba por la zona de la cuarta sección haciendo campaña, ya por Trenquelauquen, Guajó. ¿Bragado es la cuarta? Bragado es la cuarta. Está. Y escucha, porque tengo un productor que recorre un montón de cuestiones y me dice, pregúntale por Bragado. Yo Bragado, qué sé yo, la vuelta de Bragado del ciclismo, Carlos Kunkele de Bragado, pero ¿qué tiene que ver? Bragado. Sería Bragado, claro. No, el tema es así. Yo recorría mucho la provincia de Buenos Aires, mucho. No sé cuántas veces la recorrí. Y obviamente, además de la militancia política y de las relaciones que eso significa, tenía amigos personales también que uno va cosechando en la vida y en la militancia. Yo soy muy amigo de Ernesto Figueras, que era un dirigente radical de Bragado, muy conocido. Sí, diputado nacional fue. Diputado nacional y secretario de Agricultura también. Fue el secretario de Agricultura que tuvo que soportar los silbidos en la rural con Alfonsín. Le tocó justo en ese turno a Ernesto. Bueno, éramos muy amigos. Y una manera precisamente de que los chicos nos acompañaran y que uno no se desvinculara de ellos en la actividad era llevarlos a Bragado, donde Ernesto tenía campo, los chicos, bueno, como todos los chicos le encantaban los caballitos, esto, lo otro, qué sé yo, y a veces yo los dejaba ahí con la madre y yo salía a recorrer, que me resultaba mucho más fácil que ir y venir de San Isidro al interior. Entonces se quedaban muchos días allí, etcétera, y bueno, efectivamente estuve mucho tiempo. Y decime, en los vínculos personales, ¿cuánto juega la cuestión de la afinidad ideológica? Digo, acá has conocido desde los Alzogaray, has conocido centenares de hombres y mujeres con los cuales a veces tenía afinidad y a veces no. Digo, con los que no eran de tu palo, ¿has establecido buenos vínculos? ¿Vos te costaba? Sí, claro. Vínculos, sí, respeto. Primero, ante todo, respeto. Bueno, perdóname, te vinculaste así con Cristina Kirchner en algún momento. Sí, claro, cuando estábamos juntos en el Senado. Por eso, No, fundamentalmente respeto. Amistad ya es una categoría diferente, ¿no? Digo, vos hablas de Cecilia, y Cecilia manejando la Cámara era como muy flexible para los diálogos, sumaba. Bueno, por eso te digo. Ella es así. Mejor que vos. Mejor que yo, en ese sentido. Tiene un sentido de madraza. Claro. De contenedor, abraza. Yo vengo de otra generación. Por eso, exactamente. Se formó de otra manera. Sí. Pero eso no significaba falta de respeto por el adversario. Yo siempre recuerdo una frase de Balbín que nos dijo cuando yo era muy chico, cuando empecé a militar, nos dijo una vez acá cerca en Alsina y Entre Ríos, donde está la sede del partido.
Si ustedes quieren que el adversario los respete, empiecen por respetar al adversario. Y la verdad que a pesar de las diferencias enormes, por ejemplo, que uno tenía con Alzogaray, no puede dejar de reconocer que era un hombre formado, había que aplicarse en los debates con Total, sí. Yo te digo una cosa, aprendí de chico, no te pelees con Alzogaray en una nota porque podés perder, que eras candidato a perder, muy sólidos. Teníamos un abismo en términos ideológicos, pero había mucho respeto. Bueno, vos también conociste sí, por supuesto. Esas épocas. Sí, es que a mí me ha pasado de gente con la cual yo digo, tengo poca afinidad ideológica, pero resulta que tomás un café y estableces un vínculo de los afectos espectacular. Es cierto que también... Había un diputado, un caballero, un diputado de la UCD que entró en esa época de la provincia de Buenos Aires. Clerici, caballero, que murió joven, pero era un caballero. Yo tenía muy buena relación. Clerici, ¿viste? No te voy a decir que era amigo. Claro, ¿viste? Te reitero, la categoría de amistad es otra cosa. Pero teníamos un respeto mutuo y efectivamente era un muy buen diputado. Como lo era Durañón Iberia. Durañón Iberia, el jefe político de Monzó. Exactamente. Claro. Era también un buen diputado. Pero en general el clima de la... Bueno, era otra sociedad también. Sí. No era la sociedad del anonimato, del insulto, de las redes sociales. Usás las redes poco, porque por ahí vi un Twitter, pero ese es un tema que, no digo que te supera, pero viste esto de la violencia verbal no es tu escuela. No es mi escuela, te hace mucho mal. Sí. Te puede terminar enfermando a vos también o contagiándote la violencia. Porque además vos sos casi la última, no sos el último eslabón, pero delante tuyo se terminan los duelos. Pasamos, ¿no? De la década del 50, pasamos de los duelos donde una mínima ofensa tenía que andar sableando a esto que decís cualquier barbaridad y no pasa nada. Yo me acuerdo del último duelo. Claro. El último duelo fue entre un abogado radical que se llamaba Viglieri de Lanús. Sí, pusieron la foto los con otros. el almirante Benigno Varela, en la época del gobierno de Onganía. Que se hacían de madrugada porque estaban prohibidos. Así es. El último fue muy gracioso, porque se hizo en una quinta en Adrogué. Viglieri era abogado, pero era un puntero radical con todas las características de aquella. El actual decano de psicología es Viglieri de hoy. El hijo. Ah, no me digas. Es el hijo. Paolo lo conozco, claro. Bueno, entonces, mirá vos. Entonces, ¿qué pasó? Los duelos se pactan entre los padrinos y se hacen en un lugar que no se revela. Claro, sí, no, había alguna foto. Crónica por ahí sacaba alguna foto porque le contaban. Claro, pero además porque era un delito. Sí, claro. Entonces, en este caso, el almirante Benigno Varela manda a sus padrinos, pactan el duelo y lo hacen en una quinta ahí cerca de Lanús, de donde era Viglieri. Pero Viglieri, puntero radical, le comenta a los punteros radicales de la zona y cuando va a iniciarse el duelo, el que se había enterado era Romay. Y había mandado un cameraman, ¿te acuerdas de esas cámaras chiquititas? Sí, claro. Que eran de película, no eran de cassette, claro. El tipo estaba en la copa de un árbol, escondido, y desde ahí filmaba el duelo. Y cuando se va a iniciar el duelo, detrás de una licuterina, se levantan como 100 radicales y empiezan, Viglieri, como si fuera un partido. Un partido. Era Lanús Banfield, parecía un clásico. Bueno, ese fue el último duelo. Y decime una cosa, lo de Bostero también, ¿desde dónde, hincha de Boca? ¿Desde San Isidro? Sí, también, sí. Hincha de Boca, fanático, riquelmista. Y escúchame, y si querés, porque, digo, después, pero además, socio del Casi, ¿o jugó tu hijo en el Casi? No, yo jugué. ¿Jugaste? ¿De qué eras medio? Vos con Ala no era, Pilar tampoco. Pero tampoco el rugby era lo que soy. No, vos que eras medio scrum. No, era tercera centro, octavo. Bueno, corren mucho los octavos. Que ahora ya miden tu 1,90 m los octavos. Pero ahora los ves entrar a la cancha ¿viste? Y ya te corre frío por la espalda. Totalmente. En aquella época íbamos 2 veces a la semana, pero ni siquiera podríamos llamarlo un entrenamiento. Corríamos un poquitito, qué sé yo, y después nos íbamos a tomar algo. ¿Y llegaste hasta cuarta? ¿Cuánto llegaste? Hasta cuarta división. Claro, que era como a los 18 años llegabas a cuarta. Que era una especie de previa a la primera. Sí, a la primera. Si eras bueno, digamos, ¿no? Era el mejor momento, se quedaban con el monopolio, era Casi que era en ese momento. Sí, sobre todo un poco, Casi. Sí, sobre Casi todo. ganó muchísimos en esa década. Sí, claro. Yo jugué, pero no por mí, obviamente. No. Yo nunca llegué a primera, además. Pero ganó muchísimos campeonatos. Vos sos un poquito mayor a los primeros Pumas, por ahí están, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. Poco mayor. Bueno, yo jugaba con Pichot, padre. Pichot padre, mira vos. Claro. Yo era tercera centro y él era medio scrum. Claro. Pichot padre jugaba con nosotros. Claro. Y con el hermano de Pichot.
Sí, sí. De Que, Pichot padre, el tío. que dice que de fue muy Agustín. importante Agustín. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Y sí, y mis dos hijos también jugaron en el CASI. Bueno. Pero ya en otra época. Sí. Bueno, y decime, ¿y cómo vivís? Viviste mucho del siglo XX, gran parte del siglo XX, y seguís acá laburando activo. Este siglo XXI, ¿cómo lo vivís? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? A ver, empecemos por lo que me gusta. Sí. Lo que me gusta es que es un siglo de mayores libertades, Sí, de creatividad, de un enorme desarrollo científico-tecnológico que sobre todo ha significado en el campo de la medicina un avance enorme y ha permitido no solamente la extensión de la vida, sino la extensión de la calidad de vida. En ese sentido creo que hemos vivido una etapa muy importante. También creo que es un siglo que plantea muchos desafíos. Esto digamos, la generación líquida, sí. Todo este asunto de la simplificación en una frase de redes sociales. Mucho TikTok, el mucha TikTok, definición, sí. La falta de lectura, todo eso creo que también debe ser observado con mucha preocupación. La inteligencia artificial puede ser un gran avance, pero también puede ser un instrumento al servicio del autoritarismo. Por eso creo en la necesidad de que los países luchen hoy por la soberanía digital, como lo está haciendo Brasil. Me parece que estamos en una nueva fase del capitalismo muy riesgosa, que es la fase de los billonarios, Sí, ¿viste? Sí. grandes fondos de inversión, que no de casualidad. Los estudios calculaban, ¿no? Juntabas la plata de Elon Musk y la plata de Bezos, que eran 450.000 millones de dólares. Es mucho más que Exactamente. el PBI de cualquier país Totalmente. desarrollado de la Tierra. El doble de reserva de Brasil. Pero Sí, vos sí, fíjate sí. que además coinciden estos 5 o 6 billonarios, que Sí. son los que elogia Milei, Sí. que los llama los héroes del capitalismo, coinciden además con la propiedad de las herramientas tecnológicas. En general, Sí. estos grandes fondos de inversión son a la vez los dueños de las grandes plataformas digitales, con las que moldean una cultura en el mundo. Y yo creo que eso está muy asociado a la aparición de la ultraderecha o la resurrección de la ultraderecha en el planeta. Y eso me tiene muy preocupado. Leopoldo, y hoy decime, ¿ser abuelo es más sencillo que ser padre, no? ¿Cómo la vivís esa? Sí, es más sencillo que ser padre. Porque vos sos abuelo, No tener... Sí, te divertís un rato con tus nietos, acompañás a tus nietos, pero no cargas con la responsabilidad de educarlos. No, es muy lindo. sí. ¿Cuántos nietos tenés? Y yo tengo 5 Opa. nietos. Alguna grande, la hija de Cecilia ya es grande, la más grande. 18, ¿verdad? Sí. Tengo 2 de 18, después hay otra, todas mujeres. ¿Ah, sí? Salvo un nieto de Carmela, la más chica. Ah, sí. Ese es el nietito varón que tiene, bueno, además tiene 2 años. Bueno, Leopoldo Moró, Leopoldo, gracias. No, Queríamos gracias a ustedes. recorrer estas 3 o 4 cosas que no sabíamos de Moró, pese a que nos conocemos hace mucho tiempo, pero las historias de Bragado, las historias del periodismo, las historias de Leopoldo Moró, que empezó a militar que tenías 14, 15, años, Leopoldo. 14 años. Ahí está. Leopoldo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.